fue a raíz de conocer a Rafael y conocer al equipo maravilloso de la SESG, que me indicaron que yo era sistémico y, bueno, entendí por qué los clientes, que normalmente son tecnología, empresas de tecnología y servicios TI profundos, pues me decían, eres el único abogado con el que podemos hablar desde una perspectiva holística, y por fin entendí a lo que se referían con la perspectiva holística. Y desde esa percepción voy a intentar trasladaros el uso que hacemos en el día a día en nuestra actividad desde esa perspectiva sistémica para cumplir tanto en materia de ciberseguridad desde diferentes perspectivas, puesto que en ese elenco de capacitaciones o cualificaciones que tengo falta algo que creo que es interesante que valoréis, que es la de perito forense informático, y por lo tanto tengo la perspectiva también un poco de buscar las pruebas o trazabilidades de pruebas para poder garantizar esa accountability o esa capacidad de demostrar que estamos haciendo todo lo posible para cumplir en materia de cumplimiento normativo. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a ver aquí, vale, vamos a ver básicamente desde qué punto de partida iniciamos la andadura en esta cuestión. Desde el punto de vista de la ciberseguridad hay bastantes cosas escritas, hay grandes estándares que podemos utilizar y que vamos a hacer referencia, pero sin embargo desde el punto de vista del cumplimiento normativo tenemos que trasladarnos a ámbitos de la Unión Europea, sobre todo germánicos, para entender el cumplimiento normativo, el compliance, desde un punto de vista global, no solamente penal como hemos hecho en España, que desnaturaliza en mucho lo que entiendo que debería de ser el compliance y la cultura de cumplimiento normativo que se exige desde el punto de vista de la doctrina del Tribunal Supremo. Pero bueno, dejando todo lo que es leguleyo al margen y entendiendo un poco más el tema que vamos a abordar, desde esa perspectiva vamos a ver la problemática que encontramos, porque lo que abunda en el ámbito jurídico y sobre todo en el ámbito legal IT es una perspectiva sistemática continua. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, y aquí hay gente mucho más cualificada para hablar de temas de seguridad, porque se encuentran inmersos en unas estructuras enfocadas más a infraestructuras críticas, donde sí hay una cultura muy madura de lo que es una visión más sistémica y global de la ciberseguridad. En otros ámbitos, incluso de servicios esenciales, a la que alude la última directiva traspuesta de los servicios esenciales, la directiva NIS, quedan totalmente al margen y casi ajenos a este enfoque global sistémico del que estamos hablando en el día de hoy. Y por supuesto, si hablamos de pymes, de otros ámbitos, incluso tecnológicos, también están en otra onda, si me lo permiten. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues en el ámbito anglosajón ya se preguntaban, cuando empezaban los primeros borradores del Reglamento General de Protección de Datos, oye, Juan, ¿qué pasa con el desarrollo que podamos hacer a nivel estratégico, alojando servicios de cloud, respaldando servicios de cloud, etcétera, etcétera, conforme a lo que va planteando ya la próxima regulación? Y era el segundo borrador con todos los que hubo, ¿no? Pues eso a nivel estatal español nunca lo percibí hasta hace relativamente poco. Esa perspectiva ha cambiado. Bueno, pues lo veremos, y desde esa visión, bueno, pues vamos a pasar a la sistémica respecto a la seguridad de activos intangibles, el Internet de las cosas, la tecnología de la información y las tecnologías de las operaciones. ¿Por qué digo eso? Porque el punto débil, posiblemente más llamativo en cualquier organización, sobre todo industrial, va a ser la OT, que es la tecnología normalmente más obsoleta o menos actualizada dentro de la propia estructura empresarial. Los famosos SCADA, ciertas balizas, que conectan a través de Internet de las cosas ciertas cuestiones que quedan muy al margen de software totalmente actualizado, y veremos casos. Por eso hablo de sistémica y seguridad de los activos intangibles, porque hablar solo de información en el mundo en el que nos movemos es tener una visión sistemática y no sistémica de lo que hay que proteger en cualquier entidad o en cualquier organización. ¿Por qué? Porque hay que hablar de activos intangibles. Esos activos intangibles no solo son
el conjunto que conformaría la información en sí misma, sino también todo aquello que tiene valor o es valorable económicamente para una corporación o una entidad, como puede ser la estrategia, como pueden ser las planificaciones, como pueden ser los diseños que ha planteado mi antecesor, protegibles por derechos de autor si estamos en el ámbito internacional, si estamos en el ámbito español, propiedad intelectual o propiedad industrial, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva lo veremos. También sistémica y auditoría. ¿Por qué? Porque en la propia auditoría, cuando actuamos como auditores, tenemos que tener esa percepción sistémica a la hora de desarrollar esa auditoría. Y deberemos de plantear la sistémica en el objeto, alcance, desarrollo y control de esos riesgos que se pueden dar en una auditoría, que irían en contra de lo que se establece en los estándares o en la normativa correspondiente, si estamos en sectores regulados en esa cuestión, en materia de auditoría. Sistemas y cumplimientos, entendiéndolo como cumplimiento, y procesos, procesos y procesos, porque todos vamos a enfocarlo a procesos. Todo lo que vamos a ir analizando se debería de enfocar a todos y cada uno de los procesos que se desarrollen en una entidad. Y muestra de ello es la aparición de nuevos perfiles como los compliance officers o los oficiales de cumplimiento, los delegados de protección de datos o oficiales de protección de datos, que requieren una dedicación mucho mayor a la hora de verificar que se está cumpliendo con la normativa y que se hace todo lo posible de manera proactiva para el cumplimiento. Y tras esa visión que os voy a exponer, llegaremos al nuevo punto de partida, que es lo que estamos desarrollando y que está en desarrollo o que queda mucho por hacer, y que así se establece en la presentación, porque aunque nos dedicamos a ello desde hace bastantes años, hablo ya de 15 años, no habíamos definido ningún modelo hasta ahora. De hecho, lo hemos definido o hemos empezado a definirlo como un modelo que pueda servir para otras organizaciones o otras entidades a raíz de este congreso. Por lo tanto, agradezco también el esfuerzo que me ha requerido empezar a plantearme esa visión. Bien, pues ¿cuál es el punto de partida? Pues que estamos inmersos en un ecosistema absolutamente multicultural, donde las fronteras cada vez más se desvanecen. ¿Por qué? Porque la información, los activos intangibles cada vez están más desubicados y descentralizados. Ya no hablamos de una información estructurada, sino desestructurada. Por lo tanto, los sistemas van a estar leyendo conjuntos de datos que de manera independiente no tendrían ningún valor, pero en el conjunto sí lo adquieren. Y por lo tanto no va a haber un almacenamiento o un tratamiento físico, sino también lógico. Y desde esa perspectiva tenemos que visualizar cuáles pueden ser los riesgos, tanto en ciberseguridad como en cumplimiento normativo. Porque entendemos que no puede tratarse hoy por hoy en el entorno y en el ecosistema en el que nos movemos de manera diferenciada, sino que van cogidos de la mano. La ciberseguridad se apoya en la normativa, en la legislación se apoya en la ciberseguridad, si nos estamos moviendo en ámbitos digitales, en entornos tecnológicos. Al mismo tiempo hay inestabilidad de las estructuras políticas y de los estados, sobre todo fijaros lo que estamos viendo en Ucrania, con Rusia, el movimiento que hubo de migración, de grandes respaldos y grandes almacenamientos a la antigua Yugoslavia, a Eslovaquia, etcétera, etcétera, porque había cierto movimiento interesante a nivel más que nada de precios, pero nos consultaban las compañías: Juan, ¿qué hay ahí? Porque se están yendo la competencia allí. ¿Es que hay un marco normativo o hay una previsión de cambio de normativo? No, era simplemente que acababa de entrar esos territorios dentro de la Unión Europea y era muy interesante a nivel económico trasladarnos allí, con una estabilidad política, ya estaban dentro de la Unión Europea, con una seguridad jurídica, estaban dentro de nuestro entorno normativo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo estamos marcados por una violenta contraposición de intereses, sin lugar a dudas, y en el que el lado oscuro, los malos, para entendernos, los hackers, la gente que está en otros países intentando todo el rato vulnerar o violentar nuestros sistemas, tienen cada vez más fortalecido esa sensación de anonimato, que no es real. Dejan mucha traza. Si se quiere y se puede, porque se tienen los medios, es casi muy complicado, por no decir que casi imposible, no poderte trazar.
Desde esa perspectiva es la que quiero que entendáis que tenemos que amparar la intimidad, la seguridad de los activos intangibles y de la propia privacidad de cualquiera de los sujetos. ¿Por qué? Porque en cualquier ámbito en el que nos estemos moviendo, esa realidad es en la que nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque la separación entre el mundo físico y el mundo digital está desapareciendo, en tanto en cuanto se potencia cada vez más la Internet de las cosas, con la Big Data y con una niebla que ya no es cloud, sino que es mucho más cercana, con la que nos mezclamos y la realidad física y la digital se confunde. Por lo tanto, empieza a haber repercusión en el mundo físico real de lo que hay en el mundo digital. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cada vez, además, estamos más dependientes del ciberespacio y de la tecnología. Por lo tanto, desde ese problema de alcance global no lo podemos seguir planteando desde una perspectiva sistemática y territorial, porque nos quedamos absolutamente cortos o cegados de gran parte del problema y de los riesgos. Bien, ¿cuál es el nuevo entorno? Esa información desestructurada y además que tiene un valor y una existencia efímera. ¿Por qué? Porque la propia estructura y explotación de esa información, de ese activo, es absolutamente temporal y desde esa perspectiva se está tratando. El problema no es que al cloud computing lancemos a la nube, lancemos datos y el problema que va a haber en materia de protección de datos, que es relativamente obvio, sino el problema es gran transformaciones que se están realizando en materia de derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, que se están lanzando si no se hace de una manera sistémica, es decir, analizando los riesgos de cada uno de sus componentes para valorar si se pueden trasladar o no fuera de nuestra organización o cuáles pueden ser los riesgos respecto a esos componentes, y se copian, se manipulan, se transmiten, se interceptan en otros territorios. Por ejemplo, Singapur, donde hay mucho respaldo, o en Hong Kong, y que tienen unas problemáticas a nivel de tasas por temas de arbitraje al que nos someten esas actividades económicas allí, que empezamos por una tasa meramente de arbitraje de $40.000 para empezar a trabajar allí a nivel de defensa de derechos o de intereses económicos. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en consideración desde el punto de vista sistémico. Bien, por lo tanto, esa información de activos intangibles es cada vez más difícil de analizar, de percibir y de poder valorar, porque hay datos efímeros que pueden ser muy valiosos, sobre todo cuando estemos hablando de grandes sistemas de operaciones y de tecnologías de operaciones. Por lo tanto, ese sistema sistemático no es suficiente para poder gestionar todo lo que estamos hablando, porque estaríamos hablando de una gran dinámica y de unos sistemas absolutamente complejos. No voy a decir tan complejos como los organizacionales a los que han hecho referencia con anterioridad, pero desde luego me quedo con muchas ideas de lo que he oído hoy, que me ha parecido muy interesante para complementar el modelo que os estoy presentando hoy en materia de ciberseguridad y cumplimiento. Por lo tanto, ¿qué sucede en esa perspectiva? Que no hemos sido capaces de definir patrones de comportamiento, sino que andamos tapando agujeros de ciberseguridad o de incumplimiento a salto de mata. Una operadora de telecomunicaciones que tienen acceso a su solución web de acceso a facturas electrónicas. Y de repente identificaron la brecha, trataron la brecha, minimizaron el impacto de la brecha y todo quedó en agua de borrajas, porque no tuvo más trascendencia. Sin embargo, el hecho en sí es que era absolutamente sistemático, no sistémico. Y es una gran entidad, una gran corporación tecnológica, entre otros servicios. Tampoco las organizaciones obtienen resultados deseados o indeseablemente previstos. ¿Por qué? El WannaCry es un problema que hubo, ¿verdad? Pero el Cobalt, al que vamos a hacer referencia ahora y que está atacando el cuore tecnológico de la banca a alto nivel, hablamos de las grandes corporaciones bancarias y financieras del territorio, Ahí no se ha salvado ni una. Y no deja de ser una evolución de un virus que hubo en el 2003 y que funciona de la misma manera. Un email que alguien lo abre. WannaCry también lo hacía. ¿Somos sistémicos o seguimos siendo sistemáticos? Somos sistemáticos porque no hemos aprendido nada. ¿Lo veis? Bien, el aprendizaje, por lo tanto, es imprescindible y sin aprendizaje vamos a seguir haciendo siempre lo mismo y vamos a obtener lo mismo, que es ser reactivos,
verlas venir. Aprender a pensar sistemáticamente y no buscar soluciones y culpables inmediatos es fundamental, y poder identificar y delimitar sistemas. Y desde esa perspectiva es lo que vamos a intentar avanzar hoy. Bueno, le he dado algo que lo he estropeado. Bien. Sí, ahí, ¿no? Pantalla completa. Bien. El pensamiento sistémico nos permite la sensibilidad, bueno, lo que he oído en varias intervenciones antes de Peter Senge, porque desde luego parece que es alguien fundamental en la materia, y permitirme que me refiera a él así, porque reconozco que me he acercado al ámbito ya más profundo de la sistémica a raíz de un tiempo a esta parte, cuando me conozco y contacto con la propia Senge. Pero, desde luego, el cambio de enfoque es imprescindible por todo lo que he estado comentando. La idea entonces esencial, ¿cuál es? Atacar todas las actividades de cualquier organización, porque nos va a vincular a todas las demás actividades que desarrollemos, y por lo tanto la ciberseguridad me va a marcar en los recursos humanos, sin lugar a dudas, en los resultados económicos, sin lugar a dudas, en la propia existencia de tu corporación, sin lugar a dudas, en la reputación, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos seguir teniendo un objetivo orientado a aspectos concretos, mi cortafuegos, mis accesos, mis virus, mis correos electrónicos, mis RPs, mi cloud, mis proveedores específicos o estratégicos, sino que tenemos que tener una visión más integradora. Pensemos, y aquí os planteo el ejemplo del Cambridge Analytica, donde simplemente manipulando cierta información que nadie se paró a pensar, se pudo, por lo menos, cabe la sospecha de que se pudo manipular la voluntad de todo un país en las votaciones. Y eso es simplemente algo que se podría manifestar. Casualmente, poco tiempo antes de saltar el escándalo, se nos solicitó un informe de viabilidad jurídica para un estudio desde esa perspectiva, desde la Unión Europea, en una universidad norteamericana, donde nuestro resultado fue: es ilegal y no hay forma de defender esa manipulación, aunque sea a nivel de investigación, porque las consecuencias de esa investigación pueden conllevar grandes riesgos para la democracia y para la privacidad o libertad de las personas. Sin embargo, hemos visto cómo ciertas regulaciones estatales que desarrollan un reglamento comunitario habilitan a cierta analítica profunda de ideología y de comportamiento en redes sociales a los ciudadanos de un Estado. Pero simplemente una reflexión. Y es imprescindible el funcionamiento correcto de las partes para alcanzar ese eficaz desempeño del conjunto. ¿Por qué? Porque esas implicaciones que se plantean desde la sistémica es fundamental desde el punto de vista del cumplimiento normativo global y desde la ciberseguridad. ¿Cuál es el punto de partida? Tenemos un entorno cambiante, que es un riesgo sistémico, tenemos productos y servicios sofisticados y efímeros, que es otro riesgo sistémico, y además, donde puede haber servicios que sean casi de consumo efímero o puntual y que desaparezcan en el momento. Pensemos en algunos dispositivos de IoT que lo único que hacen es un input y que te generan una reversión bidireccional de información puntual, o desarrollo de nuevos sistemas en nuevos entornos pseudo-espontáneos, porque el planteamiento de la inteligencia artificial o de la computación cuántica involucrada o inmersa en Big Data, donde hay dispositivos que están lanzando información de manera automatizada, en plan autómata, y que no podemos controlar, y esa inteligencia que está en Big Data o donde esté, está generando nueva información que ni siquiera el propio tratador de esa información es capaz posiblemente de determinar o identificar a priori. Y esos riesgos son los que tenemos que identificar de manera sistémica a la hora de plantearnos cuáles son los riesgos en ciberseguridad de ciertas cuestiones o ciertas soluciones y los riesgos en materia de cumplimiento. La información y activos intangibles desestructurados, porque no podemos seguir pensando en la mentalidad del siglo XX, en el que hablábamos de información totalmente estructurada en sistemas.
en sistemas que trataban esa información y que estaban alojados en ubicaciones específicas, normalmente los servidores de base de datos a los que los ERP y los sistemas operativos estaban lanzando consultas. Ahora la información no se encuentra en un único sitio, sino que se encuentra absolutamente dispersa, desestructurada y por lo tanto es muy difícil de controlar y de identificar. Los marcos regulatorios, desde luego, están dispersos y heterogéneos y tienen un problema gravísimo porque se producen graves inseguridades en la actividad, sobre todo cuando es multinacional o internacional. La información y activos, y el enfoque del pasado y soluciones del pasado y enfoques subjetivos, que es un riesgo sistémico. Enfoques del pasado, como el que he hecho mención, identificando la información como gran objeto de protección, y la información en sí misma es una parte mínima de lo que es el activo intangible. Soluciones del pasado enfocadas a sistemáticos y enfoques subjetivos que no me permiten ver la globalidad, sino problemas puntuales. Diseño y estrategia de la organización. Entonces, hay dos momentos fundamentales que diferenciaría. ¿Por qué? Porque detectamos, sobre todo a nivel forense, dos grandes momentos a la hora de enfocar la ciberseguridad y desde el punto de vista de la ciberseguridad también el cumplimiento normativo. Uno, el diseño de la estrategia de las propias organizaciones y después la implementación. En el diseño normalmente se hace bien. ¿Por qué? Porque los analistas, el equipo que está definiendo esa solución, esa tecnología, ese entorno, ese espacio en el que nos vamos a mover, normalmente tienen claro cuáles pueden ser los riesgos, cuál es el enfoque que se le quiere plantear a ese planteamiento. Sin embargo, desde el punto de vista de la implementación es cuando encontramos los fallos, como ahora veremos. Por lo tanto, ese diseño y estrategia de la organización solemos hacerlo correctamente, pero mayoritariamente sobre esos modelos sistemáticos. Hay unos enfoques que no son objetivos. ¿Por qué? Porque falta la previsión frente a las posibles evoluciones, por ejemplo, del malware, y hemos hecho mención al Cobalt, y el Cobalt no es más que esa evolución de un malware que es casi idéntico, solamente que el daño es mucho mayor, con el mismo comportamiento que ha pasado. No hemos sido sistemáticos, no hemos sido sistémicos. Al mismo tiempo que la falta de previsión al analizar movimientos ciberactivistas en redes y pérdida de enfoque sistémico ante realidades deformadas, como es el caso de la manida referencia Anonymous. Anonymous está latente en muy pocos territorios ya, uno de ellos es España, pero quizás se está haciendo mucha referencia a Anonymous cuando Anonymous tampoco tiene tanta actividad como parece. En fin, son enfoques simplemente de lo que estamos viviendo actualmente. Y enfocados a información estructurada, y tenemos que pensar en que esa información ya no se encuentra estructurada. Por lo tanto, todo ello unido a que hay un diseño enfocado meramente a la funcionalidad y no al propio cumplimiento y a la propia ciberseguridad, desde el punto de vista sistémico, hace que nos encontremos ante una situación totalmente sobrepasada. Si seguimos así, tendremos un gran riesgo, pero posiblemente sea la desaparición de la propia actividad. Por eso hablo del Big Data, Business Intelligence, donde solamente sabíamos qué pasó y por qué pasaba, y ahora estamos en otro ámbito. No simplemente ya de Big Analytics, eso ya es también pasado, porque lo interesante de la tecnología es que lo que hoy es innovación, mañana no lo es, mañana es pasado, porque hay otra innovación superior. Ese Big Analytics, que ahora sería inteligencia, o la famosa referencia al algoritmo, conllevaría a qué sigue. Y no solamente que sigue, que yo tenga percepción de lo que sigue, sino es que no tengo ni idea de lo que me puede decir que sigue. Y eso es un riesgo que vamos a ir teniendo que definir. Por lo tanto, ese es el momento de la estrategia y de la definición, y otro, la implementación. Y aquí es donde vienen los problemas. Y veo sonrisas en la sala. Por ejemplo, OT sobre Windows XP. El Windows XP, por si alguien no lo sabía, ya no tiene ni siquiera respaldo, no hay mantenimiento, no hay nada que lo sostenga. Pues hay Windows XP en cajeros automáticos, en OT de transportes, etcétera. Si se montan en cercanías, verán de vez en cuando la página de XP iniciándose, o la página azul que te está diciendo que hay un problema con el inicio del XP. Eso es XP. Bien, y Internet de las Cosas
Insegura, más Big Data, más computación cognitiva exponencial, Wi-Fi on board, no sabía cómo ponerlo para no hacer referencia a nadie, pero Wi-Fi on board. ¿Y qué pasa? Que detectamos que no hay segmentación de redes adecuada, que no hay un enfoque global de la inseguridad, sino enfocado solo al servicio, que facilita los posibles accesos a propias infraestructuras del proveedor de servicios, a sistemas, a infraestructuras de comunicaciones, etcétera. Y dejémoslo ahí, puntos suspensivos, porque el alcance puede ser mucho mayor. O Microsoft y los posibles problemas con el Reglamento General de Protección de Datos, según el gobierno de Holanda. Microsoft, con sus soluciones 365 y Dynamics, tuvo mucha precaución en alojarse en cloud europea, precisamente en Alemania. Sin embargo, quizá a alguien se le olvidó en el desarrollo de software tener en cuenta que la telemetría y la recopilación de datos era abusiva o excesiva, o por lo menos informar adecuadamente de lo que estás haciendo por detrás. La inteligencia artificial ineficiente para convertir el cibercrimen, parecía que iba a ser la panacea y no sirve para ello porque el cibercrimen cada vez es más sistémico y nosotros seguimos siendo sistemáticos. Mola, ¿verdad? Los malos son sistémicos y nosotros no seguimos con nuestra mentalidad sistemática. Mecanismos de control de tanques de gasolineras desde Internet. Con un portátil te podías conectar cerca de algunas de gasolineras y manipular los tanques del combustible. Y eso era un problema. ¿Por qué? Porque estaban sobre soportes desatendidos. Mecanismos, servicios web y comunicaciones cifradas, pros versus contras, como es el control de las comunicaciones electrónicas. Nos enfocamos sistemáticamente a la seguridad de la navegación y de la página web. Y para potenciar el comercio electrónico y que todo el mundo tuviera su página web, protocolos HTTPS a mansalva. Venga, todo el mundo con protocolos para que la comunidad, la identificación de la página web fuera segura y las comunicaciones seguras. El problema subyacente, ¿cuál ha sido? Que en las corporaciones ahora tenemos problemas con la seguridad perimetral y de ciertas soluciones para identificar el malware que nos ataca. ¿Por qué? Porque va cifrado y en algunos casos no lo percibe. Cobalt y los bancos, a los que he hecho mención, y los vehículos autónomos. Dejémoslos ahí. Tiene casi 3 millones de artefactos que comunican información y muchos de ellos son vulnerables. Dejémoslo también ahí. Y la última, la realimentación causa efecto, pero no aprendemos, seguimos haciendo absolutamente lo mismo que hacíamos antes. Por lo tanto, tenemos simplemente, y voy a ir muy rápido para terminar, y me queda mucho, y la he cortado. Pensad en lo que era hasta ahora, intercambiábamos información entre las personas directamente, ahora no, ahora se vuelca información, se captura de muchas fuentes, se mete en la coctelera de las analíticas y los algoritmos y sale, como lo denomino yo, Smart XXX. ¿Por qué? Porque salen contenidos inteligentes que se retroalimentan solo a través de metadatos. Sí, los metadatos son datos que hay que proteger. Y no solamente porque tengan datos de carácter personal, sino porque en esos metadatos puedo identificar hasta la estructura de tu propio sistema TI. ¿Lo veis? Y eso es ciberseguridad. ¿Qué hace un abogado hablando de ciberseguridad? No, es que eso tiene una repercusión gravísima a nivel de cumplimiento. ¿Vale? Bien, voy muy rápido. Bueno, ahí tenéis simplemente que tenemos que utilizar los estándares, ¿vale? La famosa, la quinta disciplina, bueno, y los modelos sobrepasados que obligan a plantearnos nuevas formas de aprender y un enfoque sistémico y estratégico. ¿Por qué? Porque hay nuevos sistemas a los que hago referencia y a los que ya más o menos he hecho referencia. Cuidado con la crisis de la criptografía, porque la criptografía, ¿qué significa? Todos los modelos que estamos entendiendo hoy que son seguros conforme a los estándares, entre ellos nuestro DNI electrónico, 4 años de vigencia porque se entiende que ese certificado es suficientemente robusto como para que no se rompa en 4 años, con la cuántica va a desaparecer en cuestión de días, vamos a ponerlo en días. Por lo tanto, las identidades digitales, cuidado con las identidades digitales, no solamente ya de la persona física, sino a nivel lógico de las máquinas, es un riesgo brutal. Desde el punto de vista de la ciber. Aumento de la vigilancia y monitorización por parte de los poderes públicos o determinadas entidades en materia por
la justificación de la inseguridad, la fragilidad de los activos intangibles, los nuevos modelos ágiles, de lo aprendido sobre la industria 4.0 y la transformación digital, que es vital. Seguridad y cumplimiento por diseño y por defecto, y desde un enfoque sistémico y definir niveles de aprendizaje sobre esa retroalimentación. Aprender de lo que hemos hecho. Es el modelo en que estamos trabajando, que es modelo sistémico de seguridad de los activos intangibles y el cumplimiento, con enfoque holístico y basado en el aprendizaje continuo para lograr un diseño e instrumentación de un plan de seguridad de activos intangibles en cumplimiento. Eso es lo que estamos desarrollando, porque eso lo hacemos pero para los clientes, pero nunca lo habíamos definido como un sistema que pudiera ser reutilizable. Por eso hablo ahí de lo que es el activo intangible, que son activos de mercado, activos de propiedad intelectual, activos humanos y activos de infraestructura, no solamente es información, ¿vale? Esto no lo saltamos, voy a 2 diapositivas y con eso acabo, porque además es que pierdo el ave. Nuevo punto de partida, cumplimiento regulatorio que alojaría o englobaría todo lo que es el antiguo esquema de las dimensiones de la seguridad de la información, que tacho muy interesadamente y aparece activo intangible, referente a la confidencialidad del activo intangible, la integridad de ese activo intangible y de la disponibilidad de ese activo intangible. Ojo, que no solamente es información, es que me pueden fusilar mi plan estratégico, es que me pueden fusilar mi innovación, como esta universidad mexicana, ¿lo veis? Por lo tanto, es tan poderoso como la información. Y eso se va a relacionar con procesos, personas y tecnología, que se realimentará del negocio de la propia organización, porque lo tenemos que enfocar a procesos. Y desde esa perspectiva tendremos el modelo sistémico de seguridad de activos intangibles y de cumplimiento, donde entrará el entorno que nos va a vincular muy mucho y los reguladores, ojo, regulador no solo uniestatal o estatal español, sino Unión Europea, Latinoamérica, Estados Unidos, India, Sudáfrica, dependiendo de donde tengamos el negocio, vamos a tener una regulación. Y sobre todo, cuidado, que viene el Brexit. Y el Brexit que conlleva que todo el ámbito de la Common Law me puede hacer que salga del territorio de la Unión Europea. Y eso me va a provocar un ruido brutal, sobre todo a nivel, por ejemplo, de marketing digital, si estoy lanzando campañas desde Sudáfrica, que es muy interesante lanzarlas desde Sudáfrica en vez de desde el territorio europeo. Bien, y tengo grupos de interés proactivos que me van definiendo requisitos y expectativas de seguridad de esos activos intangibles y del cumplimiento, y esos grupos de interés proactivos que necesitan seguridad de los activos intangibles y del cumplimiento gestionada. ¿Cuáles son los elementos? Y termino. Diseño y estrategia de la organización, las personas para hacer evaluación de responsabilidades, los procesos con una llamada específica a la realimentación causa-efecto basado en un modelo de capacitación funcional, la tecnología y la normativa. Eso es lo que vamos definiendo desde esa perspectiva sistémica y en base a un aprendizaje. ¿Cuáles son los momentos? El diseño de estrategias, me he ido para atrás, ¿no? Bueno, pues da igual. El diseño de estrategia, vamos a utilizar diferentes estándares. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues utilizamos el COVID-5, el ITIL en la última versión, el MAGERIT si estamos en sector público, aunque lo podemos utilizar en el sector privado, el PILAR, la ISO 27001, la 19600 para temas de compliance global, por favor, no pensemos solo en el penal, 31.000 de gestión de riesgo, el modelo que es ideó y saca para, como modelo de buena práctica o temas sistémicos en materia de ciber, y las normas ISA para temas de seguridad, ciberseguridad industrial y otros. Eso lo que hace es creación de grupos por proceso y con 2 subgrupos dentro de cada uno de ellos, que es súper interesante el resultado. Uno, experimental, para aprender transdisciplinariamente y obtener realimentación de lo que estamos definiendo, y por otro, el de control, que valora los tiempos de espera de cada una de las actividades que van a conformar el proceso y su realimentación bajo la perspectiva ágil. Casi nada lo que acabo de decir. Y ponlo en una frase, pero os quedáis con el concepto, ¿de acuerdo? Gestionar indicadores de manera ágil y establecer una organización adecuada. Las personas que tienen que aprender, y desde el diseño hasta la implementación, y una cultura de seguridad de los activos intangibles. Los procesos desde el diseño y la implementación, y ahí que definiréis
Desde el modelo sistémico, gestión de políticas de seguridad de esos activos intangibles y del cumplimiento en todos los procesos de negocio, los procesos de gestión de inventario y clasificación de dichos activos atendiendo al cumplimiento, los procesos de gestión de esos riesgos para esos activos y el cumplimiento de los procesos por cada proceso de negocio y los procesos de gestión de incidentes respecto a los activos y el cumplimiento de cada uno de esos procesos de negocio. Y la gestión de las políticas de seguridad desde la perspectiva de una política de organización, las políticas de administración, tanto de la propiedad como de la protección, como de la administración y del uso adecuado, las políticas de seguridad del cumplimiento para los recursos humanos, las políticas de seguridad física, las políticas de gestión de operaciones, teniendo en cuenta qué operativa es o qué operación es, la localización de donde se encuentra y el marco regulatorio. Y para eso es fundamental mapas visuales de proceso, de operación, de localización y marco regulatorio para saber qué me aplica, por qué me aplica y en qué ámbito de tratamiento me muevo, de ciber y de cumplimiento. Y política de control de acceso y gestión de identidades del cumplimiento, teniendo en cuenta también toda la política de adquisición y mantenimiento y la gestión de incidentes de seguridad. Por lo tanto, eso era desde los procesos, desde la tecnología. ¿Cómo podemos resumirlo? Pues estamos utilizando sistemas de gestión de la seguridad de información enfocados desde la sistémica en procesos de negocio sobre un modelo de gobierno COVID, en versión 5, última versión del COVID, y adaptando el BMIS de ISACA al COVID-5. Y está dando resultados muy interesantes donde relacionamos organización, tecnología, procesos y personas en cuanto al gobierno. Y la normativa compliant desde el diseño y por defecto, y enfocado al negocio y desde el punto de vista sistémico. Por último, y con eso termino, hay que comprender el sistema completo desde un marco global, es decir, el origen sistémico de las propias amenazas y riesgos, el enfoque sistémico enfocado a los activos intangibles, deslocalizados y al cumplimiento abstracto en el que nos movemos actualmente y la definición de un modelo de madurez sistémico por procesos en entornos actuales y delimitados. Al mismo tiempo tenemos que cambiar la perspectiva de las cosas para comprenderlas. Seguimos siendo reactivos y repetitivos e incumplidores y en el futuro presente quien no sea proactivo en base a niveles de aprendizaje y con un enfoque sistémico se extinguirá, sí, se extinguirá, porque el propio sector, si no es sancionado a nivel gubernamental, te va a excluir del negocio. Al mismo tiempo que hay que pensar en la actualidad y en el futuro, porque si pensamos en la actualidad vamos a seguir siendo vulnerables, ineficientes e incumplidores. Si no entendemos ese entorno actual y seguimos utilizando soluciones de ayer, nos vamos a extinguir. Y considerar las consecuencias de la acción a corto plazo y a largo plazo, si seguimos planteándonos las soluciones que estábamos utilizando y que hoy están produciendo incumplimiento, seguiremos incumpliendo. Por último, debemos enfocarnos en la estructura, en nuestra propia estructura y no en la propia culpa. ¿Para qué? Para poder fortalecer y realimentar el aprendizaje transdisciplinar. Porque hay perfiles transdisciplinares, entre los que me incluyo, pero no todo el mundo tiene perfiles transdisciplinares. Y es necesario que actuemos no de manera interdisciplinar, es decir, cada uno en su cosa y una visión sistemática, sino de una visión global del equipo transdimensional, transdisciplinar, para tener esa visión global de todo. Y por último, actuemos de manera generativa en contra de acciones reactivas. Hay que vencer el bloqueo yendo más allá de los límites que asumimos sin darnos cuenta. Y ahora sí que sí, gracias y perdón por los 5 minutos que me he pasado.